¿Cuál o cuáles son las debilidades mayores de la iglesia latinoamericana? Yo presumo que la persona está preguntando en términos de la iglesia evangélica o la iglesia protestante. Y creo que nosotros pudiéramos servir de ayuda incluso a la iglesia si podemos identificar alguna de esas cosas. Me voy a referir a grandes áreas y luego comentar algunas de ellas. En primer lugar, creo que tenemos una deficiencia doctrinal. Nuestro continente no se ha caracterizado por el estudio y el escudriñar de la palabra, sino que muchas veces hemos adoptado costumbres, tradiciones, enseñanzas dadas por hombres desde púlpitos que creímos que era lo que la iglesia enseñaba, pero no realmente lo que la Biblia enseña. Hemos cometido en cierta manera el mismo error que los seguidores de la Iglesia Católica han cometido a lo largo de la historia, y es asumir que lo que el sacerdote enseña es obligatoriamente lo que la Biblia enseña. Bueno, en la Iglesia Evangélica ha pasado exactamente lo mismo. No podemos olvidar que el apóstol Pablo aplaude, por así decirlo, celebra el hecho que los habitantes de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque ellos, cuando escucharon a Pablo, escudriñaban la palabra todos los días para ver si ciertamente lo que Pablo enseñaba era verdad o era congruente con la revelación del Antiguo Testamento. Esto tiene que pasar hoy. Ahí hay una debilidad doctrinal. Entonces tenemos una debilidad en el liderazgo de la iglesia. Una vez más, nuestras naciones no se han caracterizado por la formación de líderes, ni fuera de la iglesia ni dentro de la iglesia. Es más bien un fenómeno nuevo el que haya cierta preocupación fuera de la iglesia, en la sociedad, para formar líderes, y una cierta preocupación dentro de la iglesia para que esos líderes puedan ser formados. Y esos líderes necesitan ser formados doctrinalmente, pero también necesitan ser formados en cómo ser un líder. Nadie nace con un manual de instrucción debajo del brazo sabiendo cómo liderar. Eso es algo que se aprende. Y si bien es cierto que el liderazgo también es un don, no es menos cierto que aún aquellos que tienen el don de liderar tienen que aprender cómo hacerlo, y los que no tienen necesariamente ese don también pueden aprender principios de liderazgo que le van a ayudar en sus vidas. Nosotros también tenemos lamentablemente una debilidad en lo que es la unidad de la iglesia. La iglesia latinoamericana se ha dividido múltiples veces por cosas que no ameritaban una división. Y cualquier persona que no estaba de acuerdo necesariamente con la manera como se estaba haciendo filosofía ministerial en su iglesia, se ha separado y ha establecido tienda aparte. Y entonces ha habido un desarrollo de mucho celo y envidia cuando esas iglesias separadas comienzan a desarrollarse. Yo creo que también ha habido una deficiencia en el área de la adoración. No puedes producir una adoración congruente con el carácter de Dios a menos que tenga un entendimiento bíblico correcto de ese mismo Dios. Nuestro continente latinoamericano ha producido mucha música que no ha tenido la profundidad del carácter de Dios, no ha tenido la profundidad bíblica, y en otros casos han sido muchas veces líricas románticas cantadas a un Dios que necesita ser exaltado en los atributos que caracterizan su persona. Y yo creo que eso es algo que nosotros también necesitamos reforzar. Eso es un trabajo de la iglesia, y por tanto ahí yo diría que es una debilidad de la misma iglesia, el hecho de no haber hecho su trabajo de formar a sus miembros en todas las áreas que ellos necesitan ser formados. Por eso decimos que el discipulado es multidimensional, requiere formación en múltiples áreas diferentes del quehacer de la vida del cristiano.